Vale, está grabando, ¿vale? Empezamos esta píldora, que hoy era un poco distinta al ser viernes festivo, y queríamos que fuera algo pues entretenido y diferente, ¿no? Entonces, Sara nos envió un test que si no habéis realizado todavía, tenéis que estar ya cubriendo el Word en paralelo a cuando ella haga la explicación. Y los que ya lo tenéis completado, pues lo que tenemos es unos resultados que nos ha dado según tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y ahora Sara Cepeda, especialista en recursos humanos, nos va a comentar qué significan esos resultados y cómo nos afectan. Vale, pues buenos días a todos, muchas gracias. Nadie diría que es Viernes Santo, pero vamos a intentar. Os voy a compartir con pantalla, vamos a ver si la vemos bien. No sé si la veis correctamente. Sí. Vale, voy a mover esto para intentar ampliarla. Vale, ok, ahí. Vale, bueno, pues básicamente esta era la idea, porque mentalmente todos tenemos en mente que un buen negociador es el que gana la partida, por decirlo así. Porque es la mentalidad y es el mundo en el que vivimos, en que consiste en que si tú sales con más, eres un buen negociador. Y esto estrictamente no es así. Eso con frecuencia hace que nos descartemos de cualquier operación de negociación, porque suponemos que si no somos un negociador competitivo, que es un estilo de negociación que vale en algunas negociaciones y en otras no, probablemente salgamos mal de la operación de negociación. Y esto no es así, porque según el tipo de negociación es más adecuado ser de una manera o ser de otra para obtener según qué resultados. No siempre es ganar. Negociar puede ser otra cosa distinta a ganar, aunque tradicionalmente sea así. Yo la negociación, que siempre pensamos en grandes negociadores o en negociaciones de cuestiones económicas o negociaciones que tienen que ver con conflictos internacionales, negociamos desde siempre, desde que somos niños, desde que empezamos a negociar pues la hora a la que llegamos a casa con tu padre o con tu madre, negociamos si nos compran 1 o 2 cuentos, negociamos todo el tiempo. Pero aunque la negociación no sea siempre a ganar, hay negociaciones de todo tipo a lo largo de la vida. Y cada uno va adquiriendo un perfil determinado a la hora de conseguir algo. Sin embargo, sí que es verdad que en la práctica hay un montón de gente que tiene, yo por ejemplo, cuando hago entrevistas de trabajo, a la gente le aterra que llegue la fase de la entrevista, la fase final, en la que ya casi estás dentro, en la que te preguntan la banda salarial o tienes que negociar cuánto vas a ganar. Y eso se debe precisamente a que nos da muchísimo miedo entrar a un punto en el que haya que aportar tu idea y la idea del otro sea distinta y haya que ir avanzando sobre distintas cosas. Y todo porque suponemos que lo único que está en juego es una cantidad de dinero, cuando en realidad en una negociación salarial hay en juego muchísimas más cosas. Hay horarios, hay condiciones, hay acceso a la formación, hay un montón de cosas más que entran a jugar, con las que el candidato nunca, salvo que tú se lo propongas, entra a jugar. Vale. En la píldora anterior vimos lo que era ser asertivo y esto es ser un punto, es por situarlo dentro de las habilidades que se requieren para trabajar dentro de equipos, un punto más allá. Empezamos por empatizar, luego somos asertivos y vamos a un punto ya negociando. Yo cuando la gente me habla de negociar, y antes de entrar a comentaros ya directamente el resultado que habéis obtenido del test, siempre le digo que hay una clave que tiene que ver con la comunicación en general y con la negociación en particular, que es muy simple y que todos podemos usar para mejorar la comunicación dentro de los equipos. Y es esta: el sistema preferencial. Todos tenemos un sistema preferencial, o sea, un canal por el que nos llega mejor la información que por los otros. Todos utilizamos estos 3 canales, pero hay uno por el que nos entra mejor la información y uno por el que lógicamente le entra mejor la comunicación a la persona con la que estás hablando. Esto, aunque hay un montón de test que lo miden, es relativamente sencillo de hacer cuando es muy claro, si os fijáis y escucháis un poquito lo que os está diciendo la persona que habla con vosotros al empezar a hablar. El porcentaje más elevado de personas es visual.
Y se nota no solo en que le gustan los dibujos, las pinturas, o no solo en las personas que pintan, dibujan o hacen fotografía, como Diana, sino que se nota incluso en la forma que se comunica con vosotros. Normalmente, cuando hable con vosotros, os dirán, lo vimos el otro día, lo estuvimos mirando, cada vez que lo veo, fíjate bien el aspecto que tiene, y un montón de frases que contienen cosas relacionadas con ver o mirar. Los hombres son más visuales que las mujeres, pero todos somos más visuales de lo que somos de forma natural, porque casi todo se nos está comunicando a través de lo visual, en la televisión, en internet y en todo. Entonces eso potencia nuestra parte visual y aumenta nuestros puntos en la parte visual en general. Hay gente que es muy auditiva, y para ser auditivo no hay que ser músico, aunque normalmente los músicos lo son, no hay que ser músico. Hay mucha gente que es muy auditiva y tiene mal oído. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nos entra la información. Os voy a poner 2 ejemplos que podéis reconocer bien. Es la persona que está en una habitación, que hay 200 personas en la sala, pues en un call center, por ejemplo, y le preguntas, ¿vino Juan? Y te dice, sí. ¿Y dónde está? No sé, pero lo escuché por ahí. O la persona que os dice, el coche va mal. ¿Y por qué va mal? No sé, tiene un ruidito. Esas personas son auditivas y su sistema preferente es ese. Y que a la primera le pongáis un queso para explicarle un gráfico de un resultado obtenido, por ejemplo, si es vuestro jefe, va a ser mucho más efectivo que si le dais una larga explicación sobre lo que está sucediendo. Al contrario, sucede con los auditivos. El tercer grupo, que es el más pequeño en adultos, los niños son preferentemente kinestésicos, utilizan todo el cuerpo para comunicarse, y todos los sentidos, y el movimiento, y el tacto, y un montón de cosas. Y la emoción que quieres transmitirle es lo más importante para ellos. Pasa a veces que hay personas que, aún de adultos, siguen teniendo como el sistema, quizá no preferencial, pero muy, muy destacado, y es gente con la que si tienes una discusión, para poder llegar a cualquier clase de acuerdo, vas a tener que tocarlos, acercarte, mirarle fijamente a los ojos, tocarle la mano y decir, escúchame. Que es un poco lo que funciona más con los niños, porque están captando todo lo que estáis emitiendo desde todos los puntos de vista. Y también son esos casos de personas que no sabes muy bien por qué te caen mal o no te está gustando lo que están diciendo, o te parece que es mentira o que algo no va bien, y se te eriza la piel. Esa es la parte kinestésica de nosotros mismos, que sin muchos datos intuye que algo no va como debe ir, o lo contrario, nos genera una simpatía extrema. Es importante que tenéis presente que todos tenemos los tres, pero hay personas que los tienen más equilibrados y hay personas que tienen uno mucho más destacado. Cuando empecéis una negociación de cualquier tipo, dedicarle un momento a hablar, aunque sea de cosas triviales, y pensad qué está pasando o cómo os va a escuchar mejor la persona que tenéis delante. Es muy fácil, da muchas pistas, sobre todo los que son muy claramente de algo, son muy fáciles de identificar. Haced la prueba con la gente que tenéis alrededor y os dais cuenta enseguida de que en el grupo más cercano tenéis alguno en el que destaca mucho una de estas facetas. Vale, ya vamos al asunto. Que es lo que todos estabais pensando que llegara. Tenéis un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Lo más habitual es que tengáis una o dos más altas y tengáis algún punto en todas. Hay casos de gente que tiene todos los puntos en 1. Y eso habitualmente no es tanto una predisposición natural, que también, como como que esté condicionado por el tipo de actividad que hacéis todos los días, algo que os obliga a utilizar mucho la negociación y os obliga a utilizarla de una manera determinada, probablemente. Y de hecho, si trabajáis en una actividad cara al público, en tienda o vendiendo, que no es lo mismo, despachando, vendiendo, va a condicionar, y si lo hacéis habitualmente, va a condicionar mucho el perfil que os va a dar, que también es una habilidad que habéis tenido que negociar o que desarrollar, seáis conscientes de ello o no.
Por eso, el que tiene todos los puntos en uno suele haber algo en su vida personal o familiar o profesional que tiene que hacer muy a menudo. Y por eso tiene tan desarrollada esa capacidad. Vale, el tipo 1 es el que conocemos todos, el negociador competitivo. Y este es, por definición, lo que nosotros creemos todos que es un negociador. Nosotros creemos que el negociador es el que gana. Es alguien que necesita ganar la partida. Lo necesita incluso aunque significa perder, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Aunque estuvieran en juego 12, si va a ganar 5, prefiere que la partida se reduzca y que el otro gane 4, que ganar 5 igual y que el otro gane 5, porque aquí se trata de ganar, y ganar básicamente consiste en ganar más que el otro. ¿Qué ocurre con esto? Que hay un montón de juegos o hay un montón de actividades que son los que se llaman juegos de suma cero, en el que esta es la única manera posible de obtener el mejor resultado, porque lo que hay en la mesa no se puede mover. Pongamos el juego de suma cero, por definición, es el dinero. El dinero y en materia de juegos el póker. Tanto hay encima de la mesa, tanto gana uno, tanto pierde el otro, porque la cantidad no se puede mover jamás. Como el dinero es lo que condiciona la mayor parte de nuestras negociaciones, nosotros creemos por definición que todos los juegos en los que estamos son todos juegos de suma cero. Y es mentira, no todos los juegos son juegos de suma cero. Pero en los juegos de suma cero solamente hay una manera de obtener el mejor resultado, por lo menos la mejor batalla, que no siempre la mejor guerra, que es quitarle al otro lo que tiene. Con lo cual, cualquier posibilidad de lo que ahora llamamos win-win, ganar-ganar, es imposible y no se contempla. Entonces, a veces hay juegos que no son juegos de suma cero, en los que se juega como si este fuera el único resultado posible, y se está perdiendo la oportunidad de ampliar la tarta y que en vez de ser 10 los que estuvieran en juego fueran 15 y los dos pudieran ganar 7,5. Pero como se trata de tener más que el otro, pues no, esa posibilidad se pierde. ¿Qué tiene? El negociador competitivo hay algunos campos en el que es el único posible. Un buen jugador de póker solo puede jugar en juegos de suma cero, es un negociador competitivo, y si no, jugar al póker es muy difícil. Casi todos los negocios de dinero son juegos de suma cero y es muy difícil, si no eres un negociador competitivo, llegar al final. Os digo que cuando he jugado este juego, porque esto tiene una aplicación práctica que dura varias horas, la gente de banca en los juegos que no eran de suma cero se vuelve loca. En general, se vuelve loca. Llega un momento en que además incluso cuando le das el resultado dice no puede ser, porque están acostumbrados a los juegos de suma cero. Los que habéis sacado muchos puntos en el tipo 1 sois negociadores competitivos, lo cual les da una serie de ventajas para jugar en ciertos juegos y una serie de desventajas para jugar en otros juegos. Pero seguro que lo notáis, porque cuando jugamos al juego de Emprendar con Manuel, hay algunos que se ponen más enloquecidos que otros. Esto tiene que ver con el perfil de negociador. Incluso gente que te sorprende, que no te parece el resto del tiempo que sea tan competitivo, ahí saca las armas de competidor por todas partes. Vale, este es el primer tipo. Y todos tenemos normalmente un puntito o dos aquí, aunque seamos otro tipo de negociadores por definición. Ya os digo que no es habitual que todos los puntos estén en un sitio, pero puede ser. Este es el negociador colaborador. Es el tipo 2, el colaborador. ¿Qué pasa con este negociador? Este negociador es un negociador, estos son los dos, digamos, el 1 y el 2 son los dos puntos más extremos, digamos. Luego hay unos perfiles más intermedios. El negociador colaborador es alguien que se preocupa mucho de que no se rompa la negociación y está siempre pensando que está en un juego que no es de suma cero, cuando hay juegos que suman de suma cero y se está equivocando, porque no hay nada que hacer. Es el que está pensando si hay más tarta que repartir. Os pongo un ejemplo práctico. Supongamos que dos personas quieren una parcela concreta.
y están peleando entre ellos para conseguirla, para comprarla, y están con el precio para ver quién da más, quién da menos, están intentando negociar a partir del precio y están pensando en el precio, con lo cual en principio están pensando en un juego de suma cero, pero no, ninguno de los dos comunica, porque no son negociadores del tipo colaborador, para qué quieren el terreno, que sería la solución a ese juego, porque a lo mejor uno de ellos quiere hacer un supermercado y el otro quiere hacer un edificio de viviendas, y lo que de verdad sucede es que el supermercado puede ir en el bajo del edificio. Con lo cual, dos negociadores competitivos probablemente no llegaría a un acuerdo y uno de ellos acabaría pagando más por la parcela. Si un negociador del tipo colaborador podría explorar, que no va a acertar la primera, pero podría explorar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo entre los dos, entonces empezaría a hacer preguntas. ¿Tú para qué lo quieres? ¿Para qué sirve? ¿Existe alguna posibilidad de quién es la compañía que está? Vale. Y a lo mejor podría llegar a la conclusión de que lo mejor es comprarlo entre los dos y podrían ahorrar dinero. Esto podría pasar. Entonces, claro, un negociador de este tipo haría ese juego. ¿Qué pasa con los negociadores de este tipo? Que siempre creen que están en un espacio que no es de suma cero. Por lo tanto, dedican muchísimo tiempo a una investigación que es posible que no sirva de nada, porque a lo mejor la negociación es una negociación que no admite ningún tipo de negociación colaborativa. Lo que está encima de la mesa es lo que está. Los dos, el ejemplo que os ponía, quieren hacer un edificio y no pueden hacerlo a la vez. Entonces, ¿qué pasa con estas negociaciones? Que cuando llegan al final son siempre muy largas, es mucho más largo trabajar con muchos elementos posibles y el resultado final a veces es fabuloso porque llegamos a esta conclusión de que los dos podían repartirse el precio incluso, y otras veces no sirve para nada. Si tenemos claro cuál es la negociación que está en juego y si sabemos que es un juego que tiene piezas que se pueden juntar o no, es conveniente que entre a negociar a alguien como esta persona, pero si no, no, porque estamos perdiendo un tiempo valiosísimo y además a lo mejor cuando las negociaciones se alargan tienen un problema, tienen muchísimas más posibilidades de romperse cuando son largas en el camino. Y si se rompen, se puede ser muy complicado y pueden perderse muchas cosas. Con lo cual, este negociador es fabuloso, cada vez será más necesario este negociador, básicamente porque ahora, por ejemplo, para hacer un bolígrafo es una cosa muy sencilla, necesitamos más o menos 8 proveedores distintos. Es prácticamente imposible hacer una cosa solo ahora. Las cosas más básicas implican a varias personas distintas. Cada vez hacemos las cosas más complicadas y tenemos más gente haciendo la misma cosa. Con lo cual, los negociadores colaboradores se han vuelto muy valiosos. Esto sí es cierto, porque ahora hay muchos juegos que no son de suma cero, muchísimos juegos que no son de suma cero. Entonces, es verdad que es probable que alguien que es un negociador colaborador por definición os diga en un momento determinado que no sabe negociar, que siempre pierde, que es el que pierde siempre porque no sabe negociar, porque lleva un montón de tiempo en negociaciones de suma cero y no tiene la más mínima idea de que tiene un talentazo, porque son muy poco habituales, porque nuestra cultura no los favorece, porque se les considera como quien dice cobardes, por llamarlo de alguna manera, y lo cierto es que tienen un talento que ahora mismo es escaso, porque no tenemos educación para la negociación, y eso también la negociación colaborativa y por lo tanto se pierde mucha gente que tiene esta capacidad porque cree todo lo contrario respecto a lo que es y es un magnífico negociador. El juego que os decía que a veces yo hago, que suele durar 3 o 4 horas, saca a la luz este tipo de personas y casi siempre se sorprenden y te dicen, yo nunca hubiera pensado que era un buen negociador. Y hay momentos de estos juegos en los que sale una persona que es ese perfil que ni los demás lo habían visto ni esa persona misma pensaba que lo podía ser. Cada vez necesitamos más negociadores de este tipo porque hay muchísimos juegos que no son de suma cero ya. Los que habéis sacado a veces se puede confundir con este negociador. El colaborador se puede confundir con el conciliador, el servicial. Ojo con esto. Porque el negociador colaborador es un negociador que sabe lo que quiere, que explica lo que quiere, es asertivo, como vimos en la charla del otro día, y no se rinde fácilmente. O sea, quiero decir, sabe dónde va, sabe lo que quiere, no está dispuesto a darle la razón al otro porque sí. El negociador conciliador o servicial
está preocupadísimo por quedar bien, por llamarlo de alguna manera. O sea, le preocupan dos cosas. Pero la más importante es que le preocupa ser el malo o le preocupa que haya un conflicto, por decirlo así. Entonces, está muy preocupado por este tema y está dispuesto incluso a renunciar a lo que quiere en la negociación, al objetivo que se ha marcado como prioritario. Total de que esto pues no se complique, por decirlo así. Déjalo estar, que no vamos a ir a ninguna parte, lo dejo aquí. ¿Esto es malo siempre? No, no es malo siempre. A veces, sobre todo las personas que coordinan equipos, y sobre todo si coordinan equipos comerciales que tienen a su cargo negociadores competitivos, a veces a los negociadores competitivos es importante dejarlos ganar. Y dejar que sientan que están ganando. Y en algunas fases de negociaciones, lo mejor es tener a esta persona coordinando la negociación, coordinadores de equipos competitivos, coordinadores de banca, incluso que son un perfil distinto de sus equipos. A veces, esta persona que está intentando evitar el conflicto, con niveles de conflicto muy elevados en una organización, por ejemplo, que estén ya en una fase en que la cosa se está calentando demasiado, tener a esta persona haciendo la negociación entre ellos puede ser una solución. Con niveles de conflicto muy elevados entre dos bandos, el intermediario adecuado puede ser esta persona. Entonces, esto no es bueno ni es malo, pero es bueno o malo dependiendo de en qué papel estés y cuál sea tu posición. Los que tenéis muchos puntos aquí, estáis muy preocupados por esto y esto os puede perjudicar en algunos casos, aunque hay posiciones que difícilmente podría ocupar una persona que no tuviera este carácter. Vale, este es el evasivo. Este no es como el anterior, este es el que se va. A este no es que le preocupe el conflicto, es que no está dispuesto a entrar en ninguna clase de conflicto durante todo el momento. Si estamos en una negociación en la que el único malo que puede suceder es que la negociación se rompa, y estoy hablando, la persona con la que he visto la primera vez era negociadora de conflictos internacionales, hablamos de guerras, realmente. Y se está dirigiendo, sabiendo a quién mandas, a cada negociador, a alguien, cuando el único objetivo de esa fase del proceso de negociación es alargar la negociación para que no se rompa, alargarla hasta que se produzca una determinada circunstancia concreta, hay que mandar a una persona de estas. Incluso existe un supuesto en el que tú lo que quieres es que la negociación no termine, que no suba de nivel y no termine, porque lo que quieres es ir a la reunión siguiente preparado para hacer algo, que hay que entrar a negociar con un negociador evasivo, que lo esquiva todo y que lo único que consigue después de haber hecho la operación es una reunión para otro día. Y diréis, vaya, esto no sirve para nada. Mentira, esto es utilísimo en habilidades de negociador. Y esto, os digo, un negociador competitivo, que pongamos que lo mandas a una reunión, es una empresa grande, lo mandas a una reunión y las instrucciones son las siguientes. A ver, Juan, pase lo que pase, esto no puede terminar en esta reunión. Lo que queremos es que la reunión sea dentro de 15 días. Vosotros mandáis un negociador competitivo a hacer esto y la liasteis, porque es que no, va a querer cerrar. Algo dentro de él le va a decir, me dijeron esto, pero en realidad yo quiero terminar hoy y quiero ganar. Y voy a ganar y voy a volver contándole a todo el mundo que gané, porque creían que no, pero sí. Y vuelves y lo que puedes obtener es una buena bofetada, porque en el sentido figurado, obviamente, porque es que el objetivo era ese y ese era el objetivo. Y además nos sale de dentro y la lió. Un negociador competitivo en una negociación en la que el objetivo final sea que la reunión sea 15 días después, la lía aunque no quiera.
Entonces, hay que tener muy claro a qué negociación vamos, cuál es el objetivo que perseguimos, que no es ganar y qué nos beneficiaría más. Y es la persona adecuada para ir a una determinada negociación, incluso si estáis en un equipo de trabajo, incluso aunque seáis el negociador más habitual, puede ser mandar a alguien que todo el mundo va a decir, pero ¿cómo que va a ir ese? Pues esa es la persona adecuada para ir a cerrar el negocio. Y no hay nadie mejor que él en este campo. Entonces, pensad que no es mejor ni peor, depende de qué. Ahora, esto también tiene que ver con las relaciones de pareja. Hay parejas que no serían posibles si uno de los dos no fuera un evasivo. El que se sale por peteneras cada vez que las cosas se calientan un poco y cuenta un chiste en el medio. Y el otro se enfada todavía más, pero al final acaba riéndose. Entonces, hay grupos de personas, grupos de dos, porque al final los equipos lo que tienen que estar es equilibrados. Un equipo de estrellitas no va a ninguna parte. Tiene que haber una parte de todos estos perfiles para que la cosa funcione. Este es el cuarto. Y el último, que es el quinto, este es el acomodaticio. Y este es probablemente el perfil que está más extendido entre la gente mucho. No es el competitivo, es este. Este es una persona que va muy rápido porque tiene una negociación después de otra, sea familiar, ya digo, sea personal, sea familiar o sea de trabajo. Y entonces lo que tiene que hacer esa mañana es salir con un resultado, ya. Entonces tiene que salir, lo hace muchas veces en un día. Puede ser con niños, también puede condicionar mucho esto el estar en la fase de cuidar niños, con los que hay que estar en un trabajo de negociación permanente. Y estás pensando, sí, pero tengo muchas más cosas que hacer y no puedo estar toda la mañana encontrando la solución para esto. Entonces, lo más importante de esto es conseguir llegar a un acuerdo rápido. El que sea, pero llegar rápido. ¿Qué pasa? Las soluciones, normalmente, de los acuerdos muy rápidos que no han valorado todas las piezas que están en juego en la negociación, sí son soluciones, pero son soluciones que normalmente están cogidas por los pelos, digamos así. Entonces, funcionan, sí, pero funcionan muy poquito tiempo. Y a veces, como funcionan tan poquito tiempo, pueden acabar enquistando la situación y conduciendo a una segunda negociación que además tiene un punto de partida peor que la que tenía en este momento. ¿Es necesario tener este tipo de negociaciones? Sí, es necesario. En la mayoría de los trabajos de resolución rápida, este negociador es el único que se puede ir contento a su casa, a dormir tranquilo y además obtener tiene un porcentaje de error, tiene una serie de cosas que te quedan para mañana, pero como está trabajando sobre la marcha y a 200, esto es lo mejor que puedo hacer. Y esto puede funcionar, pero esto es un riesgo, ¿eh? Esto en política se ve muy bien. A veces nos dan un resultado rápido que nos mantiene contentos y permite que te mantengas en la posición correcta durante un tiempo, pero después tiene unas consecuencias o unas secuelas sociales. Solo estamos viendo situaciones esas, las estamos viendo ahora. Se toma una medida popular, pero no se toca el fondo. Podría ser a nivel de tal, se tocó el salario mínimo interprofesional un montón, pero no se tocó el IPREN y ahora todas las mediciones del paro de los ERTE se están haciendo con el IPREN, no con el salario mínimo. Entonces, nadie pensó, hay que modificar la parte que era más larga, lo más largo hubiera sido hacer una negociación más extensa, de compromiso, que mandara una parte al salario mínimo, otra parte al IPREN, que implicara qué partes estaban. Bueno, era una elaboración mucho más larga, pero era más sólida, porque al final eso no se movió ni un centímetro y está condicionando a millones de personas en este momento, cuya medición no tiene que ver con el salario mínimo, sino con el IPREN, por poneros un caso. Pero funcionó en el corto, pero en el largo puede no funcionar. También puede funcionar en el corto con un niño, darle algo que no queréis que coma, porque tiene mucho azúcar, entonces lo dejáis a la mitad, pero mantenéis eso sin tener la explicación a largo plazo de que eso no es bueno para él, tal, y sirve para hoy, pero mañana tenéis el mismo problema otra vez. Entonces, no es malo ni bueno, pero es que hay negociaciones que son a corto y que empiezan y terminan ahora, y hay negociaciones que tienen consecuencias que acabar alto y con éxito y no pararse más no siempre es la solución.
Y muchas veces hay muchas de estas soluciones. A esto, de hecho, normalmente a este también lo consideramos negociador, aunque no gane, es resolutivo, diríamos, esta persona. Pero si su trabajo implica que resolver implica hacer ese tipo de cosas. Alguien me dijo que había sacado muchos puntos en esto, pues normalmente en su trabajo o en su vida privada tendrá que hacer mucho de esto normalmente. Porque de los 5 tipos que os doy, todos tenemos normalmente un poquito de todos. Y hay épocas que tenemos más de uno y menos de otro. Y luego sí, hay muchas personas que el estilo natural de negociación lo tienen claramente colocado en un sitio. Aunque muy claramente se puede mover un poco, pero lo puede tener muy claro. Los hombres son más competitivos que las mujeres y eso no depende no es un tema de que sean, dicen que puede influir la testosterona. Yo creo que tiene más que ver con que su posición social considera valioso que sean competitivos. En ese sentido, lo considera como ese punto está bien visto, cuando normalmente está peor visto en las mujeres, ser un negociador competitivo. Y esto es un poquito la línea general que os quería contar. Tampoco es muy complicado. Sí deciros que esto está cambiando también socialmente. Este es un buen momento para reflexionar un poco sobre ello. Todos tenemos un negociador natural y todos tenemos un negociador social, en el sentido de cualquiera que sean tus habilidades naturales, la sociedad valora más que seas de un tipo o de otro, o se valora mejor o se considera mejor negociador uno de los 5 tipos, y depende de la sociedad, el mejor negociador es uno u otro, cualquiera de los 5 puede ser el mejor negociador dependiendo de la sociedad en la que estemos. Y sí es verdad que ahora quizás sea un buen momento para hablar de que necesitamos mucho más negociadores colaborativos. Necesitamos, sobre todo, que el negociador colaborativo sea valioso, al menos en las situaciones de colaboración. Sara, muchas gracias. Es interesantísimo lo que estás comentando. Simplemente, como estamos en I40, Perfecto, sí. y si dejas de compartir pantalla, nos ponemos ahí todos en la pantalla, Ahí porque está. creo que hay alguna preguntilla por ahí que quiere hacerse antes de que cerremos. Vale, espera, que voy a buscar el... que siempre me da problemas. Arriba, rojo, dejar de compartir. A ver si me sale ya. Ahora, ok, ya está. Vale, perfecto. Vista galería para veros a todos. Ahí estamos. Y manos levantadas, a través del chat podéis levantar, o si no físicamente, que os vemos. Bueno, estáis en 2 pantallas, es difícil veros. Hoy hay mucha gente. Sí. Aida, sí, levantabas la mano. Que nada, yo más que una pregunta, decirte que me ha gustado mucho escucharlo, porque siempre me he quejado de que no soy lo suficientemente agresiva a la hora de negociar y creo que ha dado en el clavo además el resultado que, o no sé si es porque es mi perfil o porque, como decías tú, mi propio trabajo me ha condicionado. Pero bueno, eso, que me ha gustado mucho, Sara. Serán las 2 cosas, que puede ser tu perfil y que has encajado a lo mejor en el sitio correcto para utilizar tus habilidades. ¿Hay alguien ahí acatarrado? Sí. Alérgico. La humedad. Socorro. Ah, alérgico, vale. ¿Alguna pregunta más? Tenía José Delgado, creo que una por ahí, ¿no? Y luego Lourdes. Nada, yo preguntaba que si el equilibrio es algo malo, ¿no? Porque yo salí como muy lineal, ¿no? Entonces, No, es algo bueno incluso porque probablemente te permitirá acomodarte a distintos tipos de negociación y si necesitas potenciar una en particular lo harás con más facilidad si tienes los puntos básicos. No es nada malo en general, aunque probablemente en una negociación de un tipo concreto lo hará mucho mejor otra persona que tú, si tiene un tipo muy acusado y es el adecuado para esa concreta, para esa operación. Vale, gracias, Sara. Hacer una pregunta. Sí, Lourdes, ya está, habla. Ah, vale, es que estaba silenciada y bueno, vale. Es una pregunta que había hecho en el chat que, vamos a ver, yo por ejemplo tengo grupo 2 y grupo 3, los más acusados siendo el 3 el que más puntos tiene y le sigue el 2, como el caso de Eva. Y a mí me gustaría
potenciar, dado que el 2 es el segundo en la lista, si hay posibilidades de potenciar ese tipo de negociador. En esto, como en todo, lo primero y lo más importante para potenciar cualquier habilidad que tengas es, primero, darte cuenta, que esto es un poco lo que decía Aida. Lo principal con los negociadores colaborativos es que no consideran que eso sea valioso. Con lo cual, al no considerarlo, no siguen desarrollando esa capacidad. No se paran a pensar en las negociaciones, va a ganar piensan, y no empiezan a decir, oye, yo le puedo poner algo aquí que juego y lo doy. Lo primero es que pienses que eso es una cosa muy buena, que además ahora hace mucha falta, y que cuando te pongas a negociar lo tengas presente, que a lo mejor esa persona que es muy competitivo y que va por delante y que tú ya te colocas en segundo lugar para no, sobre todo si la segunda puntuación es evasivo, que ya te colocas en segundo lugar para no llegar ahí, pienses que lo que tú puedes hacer puede ser más valioso en esa negociación que lo que está haciendo la otra persona, que seas capaz de pensar en ti de esa manera. Y luego lo segundo, como en todo, es practicar. No hay más. Vale, perfecto, muchas gracias. Con todo, practicar hasta con niños, con la familia, con practicar. Sí. Antes de darle paso, que está Luis con la mano levantada, creo que había alguno todavía que estaba haciendo el test. Entonces, para ver el resultado, hay como una tabla donde pones la respuesta A o B y al lado está donde tienes que marcar la X. Abajo de todo hay un casillero donde sumas las X. Y ahí es donde sabes qué número te da más de uno, de otro. Lo digo porque alguno dice, ¿dónde está eso? En la web de Consulta y Crece hemos puesto las instrucciones, pero por si alguno no las vio y quiere repasar los resultados, ahí puede ver con ejemplos gráficos cómo se hace el cálculo. Y Luis, ¿qué querías preguntar? Vale. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale. Mira, Sara, a ver, yo por mi trabajo sí que negocio, o sea, muchas veces tengo que negociar con distintas personas. Por mi parte de temas de periciales, pues eso, de lindes entre parcelas y de a veces pues hacer, pues nosotros lo llamamos deslindes. Un deslinde es, pues tienes varias propiedades que no sabes muy bien dónde empieza una y acaba la otra, y es intentar ponerse de acuerdo para definir una nueva posición. ¿Vale? Los que no sean gallegos, esto es como la muerte, ¿no? O sea, Sí, que es como te la muerte, es lo muevan, más peligroso que hay en el mundo. Que te muevan una linde, un marco, es como... Entonces, si quieren sí que mi resultado sí que es más acomodativo, o sea, es el tipo 5 y el tipo 3. ¿Qué pasa? Que a veces te encuentras con gente que es del tipo 1 sí o sí. Sí, entonces, efectivamente. ¿Hay alguna herramienta para decir, o sea, siendo negociador, de intentar cambiarle el perfil de la persona que tienes enfrente? No, el perfil no se puede cambiar. Lo que puedes hacer es demostrárselo. Y si tienes más de una persona, intentar conseguir primero la otra. Si tienes dos personas para las lindes y uno es muy competitivo y el otro no, lo primero hay que convencer al que no lo es. Y después, una vez que tengas eso, que se ponga de tu parte para poner encima las ventajas, para poder llegar a un acuerdo que no se base estrictamente en la competición. Vale. Normalmente... Porque no, se basa, mira, hay bueno. algún caso que os contaba de negociación competitivo, que eran casos como este, como el que te cuento de compartir una parcela y que fuera un edificio. Después de haber dado la respuesta, un negociador competitivo, después de haber explicado que esta era la solución, que todo el resto de los negociadores se rinden a la evidencia de que pueden compartirlo, el negociador competitivo, por definición, no le queda otra que bajar del burro, y lo siguiente que te dice es, sí, pero firmo yo primero. A mí tiene pasado. Firmo yo primero, sí, pero paso yo delante. Algo tiene que salir de ahí. Vale. Ahí se usa la estrategia también del elefante, ¿no? En la cacharrería. No sé si habéis escuchado alguna vez esa... Cuando sabes que el que tienes enfrente... Yo por lo menos eso alguna vez sí que lo he hecho. Y a lo mejor la opción A y la opción B, tú quieres que cojan la B y metes una C que no la quieres en absoluto para que él piense que ganó cuando elige la B. Esa es una buena opción. Meter por el medio un tercero que no te sirve para nada, pero que desequilibra las piezas. Es meter el elefante en la reunión, se llama eso. Sí, meter el elefante en la reunión, justo. Esto puede funcionar, incluso aunque sea falso, ¿eh? A veces meter un elemento más de fuera puede funcionar. Yo lo tuve que usar una vez en mi vida y la verdad es que
me lo decían, hace esto, y yo decía, pero no van a ser tan inocentes de creer esto, y vaya si cayeron. Sí, porque además eso en la fase y con que alegría, ¿eh? No, hazla B, por favor, porque la C era muy cara, muy, muy complicada, muy tal, entonces a veces es necesario. Es que lo que pasa aquí es que a veces esto, si es muy largo, sobre todo si es muy largo, se ve, llega un momento en que ya cuando la cosa está muy caliente y cada uno está en su posición, cualquier cosa es un alivio, si es nueva. Aunque sea para traer las cosas al mismo sitio. Ya os digo, estos juegos que suelen ser muy largos son muy divertidos porque al principio la gente disimula un montón el perfil que tiene, Bueno, pero cuando ha pasado una hora... Sara, decir que esto era un taller que teníamos ya preparado, Sí. que íbamos Cuando a hacer ha un pasado taller. una hora, cada uno es quién es. Y entonces ahí ya se olvida todo el mundo de que está jugando. No lo hemos podido hacer como estaba planificado originalmente, pero ya lo haremos, cuando se pueda. No sé si hay alguna pregunta más o ya... Sí, yo tengo una pregunta. Sí, es Aitor. bastante específica. Me salió predominante el tipo 2, pero seguido muy de cerca por el tipo 1. ¿No serían incompatibles estos Para dos? nada, para nada. Eso, de hecho, está muy bien, porque si te ha salido el tipo 2, que no es el más apreciado, es porque seguramente lo tienes y lo tienes en un grado muy alto. Y si te ha salido el tipo 1 siendo hombre español y en la sociedad del entorno en que convivimos, donde el negociador competidor te lo habrán exigido muchísimas veces porque es el favorito de todo el mundo, eso es buena señal. Vale, pensé que lo había hecho mal o algo. No, eso le pasa, a ver, los puntos del competitivo, algunos son naturales y otros son añadidos socialmente. Sobre todo en los hombres, más que en las mujeres. Acepta el piropo, Aitor. Creo que Constantino quería comentar algo, que Constantino de la empresa Altux que está ahí, no sé si puedes conectarte o quieres que lea el chat. A veces por problemas en casa de audio y demás, os leo. Entiendo las negociaciones como la dirección de personas. En función de la persona con la que estás negociando, como que te amoldas a un tipo o a otro. Sí, esto tiene que ver, a ver, nos ceñimos al aspecto del momento en el que hay negociar, no todo el tiempo estamos negociando, que eso es agotador, pero sí que es cierto que en la gestión de personas hay muchas negociaciones y normalmente cuando se dirige equipos o cuando se trabaja con personas, a lo largo de la relación hay muchas veces en las que hay que negociar y se puede extender en realidad a la relación en general. Dani, ¿qué le pasa a Dani? Cuéntanos. Dice que sus resultados le preocupan. 559-359, esto tiene todo este. Sí, no es malo eso, quiero decir. Tenemos todos los perfiles, igual que os explicaba del auditivo y demás. Yo me acabo de quedar fatal, aunque no sea malo, me acabo de quedar fatal, ya no duermo todo el día. ¿Pero por qué? ¡Ay, no, por Dios! Hay un tipo de persona que tiene muy repartidos los perfiles y normalmente tiene una explicación. Tiene que ver con el desarrollo de actividades diferentes a lo largo de la vida. Claro, es difícil hacerlo porque si pensamos en actividades profesionales sería, por ejemplo, una persona que ha trabajado en un trabajo puramente administrativo, ¿no? Donde necesitaba unas habilidades y sin embargo después se ha dedicado a actividades comerciales o de relación con el público. Las personas también que trabajaban para otro y que tienen un negocio propio después, que tienen que desarrollar unas habilidades distintas al cambiar el estilo completamente, también. Las personas que vivían solos y luego viven en una familia numerosa de 7, también tienen que cambiar todas sus habilidades. Y a lo largo de su vida, las personas que han pasado por más situaciones que necesitaban más tipos de tal, es fácil que con el paso del tiempo tengan los puntos repartidos. Entonces, eso puede ser una explicación. No sé si es tu caso, pero podría ser una explicación. ¿Alguna pregunta más? Vale, si no hay preguntas, simplemente darle las gracias a Sara por conectar con nosotros y amenizarnos el festivo, que hoy no tocaba, pero quisimos estar con vosotros en esta forma un poco más divertida. Y el lunes, Diana, tenemos la píldora donde nos va a enseñar
a unos pequeños trucos, porque son eso, 15 minutos, 20 minutos de explicación sobre cómo sacar mejores fotografías y organizar mejor las fotos, especialmente en interior, porque ahora como estamos en interior, pues... ya nos queda, me parece, ¿no? No nos queda otra que hacerlas de interior. Y nada, el miércoles Manuel con la suya de que no te troleen en el banco con los seguros. Y bueno, y eso, y algún voluntario para la del viernes, que seguro que hay temas que todavía no hemos tocado y que son interesantes de compartir con los demás. Vale. Y nada más, Sara, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Y nos vemos Sara. el lunes en la píldora Hasta o el luego, martes Sara. en la reunión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Semana Santa. Feliz Igualmente. fin de... Descansad. Feliz Semana Santa. A coger Venga, hasta fuerzas. Chao, chao. Chao. Tener grabación.